Bueno, qué lindo. Muy buenas tardes. Otro programa en Quinta Dimensión Online de Enneagrama Sistémico. Qué alegría que estemos los dos, Mati. Buenas tardes, Lu. Buenas tardes a todos. Y estamos acá en un segundo programa, en un nuevo programa de Enneagrama Sistémico, que todos los lunes a las 18 horas, hora argentina, podés ver desde Quinta Dimensión Online, desde YouTube, desde Facebook. Y por supuesto, volver a verlo cuantas veces quieras también, desde el día que sea, a la hora que sea. Te recordamos que este programa está auspiciado por la Universidad de la Conciencia, en organización que lideramos junto con Lucía Inserra desde 1996 para educar y transformar la vida de las personas desde el desarrollo personal y el desarrollo de la conciencia. Así que te invitamos a conocer más de la universidad en los links que ves acá abajo de la descripción y, por supuesto, preguntarnos cualquier duda, cualquier curiosidad, cualquier trabajo que quieras hacer con el enneagrama, con el desarrollo personal, con los niveles de conciencia, con la alimentación, con la meditación. Siempre estamos comenzando nuevas propuestas y nuevas actividades. Ahora en junio se viene un nuevo seminario de iniciación al enneagrama sistémico, así que ya podés registrarte desde la página web. Y a fines de mayo y principios de junio tenemos una nueva clínica de Enya Coaching y lectura del mapa personal. Así que enterate todo desde la página web, podés registrarte y podés también enterarte de nuevas propuestas. Lu, ¿qué estuvimos hablando del programa anterior y qué vamos a trabajar hoy? Bueno, primero, gracias por todas las consultas y preguntas que nos hicieron. Y me quedó latiendo ahí una pregunta que le hicieron varias personas y me encantaría empezar por acá para contestarles a ustedes, porque como sabemos, ustedes son los importantes, los que nos están escuchando. Realmente, este es nuestro objetivo, que entiendan cualquier cosa, pregunten, repregunten, no hay ningún problema, vamos a contestar todas las consultas. Como dijimos la otra vez, el enneagrama, que es el que yo tengo acá atrás, es un símbolo sagrado que habla de una estrella de 9 puntas. Y esta estrella de 9 puntas nos habla de una matriz de vida que responde a leyes universales y que responde a lo que es el comportamiento humano. Si escuchaste bien, hay 9 maneras de ver la realidad, hay 9 maneras de ser. 9 es un número realmente en todas las culturas antiguas sagrado, porque el 9 es el número de la armonía. Y quiero empezar por esta frase que la vuelvo a repetir de la otra vez, pero es maravillosa, que dice que Gurdjieff, que fue quien trajo a Occidente el conocimiento del enneagrama, dice que el enneagrama es la estructura armónica y dinámica del universo. Como dicen Delfos, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Yo te digo con el enneagrama, conócete a ti mismo y conocerás todo lo que realmente está en tus manos. Entonces, ahí hay un punto importante que vamos a ver ahora de cómo me ubico, Lucía. La pregunta, ¿cómo sé qué naturaleza esencial soy? ¿Cómo sé que nací con ese talento, esa cualidad y no otra? ¿Cómo puedo darme cuenta? Este cómo hoy te lo vamos a dar por lo menos desde darte una inquietud para que vos sigas investigando y preguntándote. Así como leemos todos los comentarios y desde ahí sacamos este resumen para hacer el programa de hoy, de que mucha gente quiere saber de dónde nos conocemos, nuestra esencia, como llamamos nosotros nuestra naturaleza esencial del enneagrama. Deja tus comentarios en la plataforma en donde estés, que los leemos, los recepcionamos. Y hoy también, en cada programa vamos respondiendo en vivo algunas preguntas, comentarios que surjan. Así que bienvenido también, mientras vamos hablando, a que traigas tus preguntas, porque seguramente puedan ser de riqueza para responder y responderle también a otros. Al final, hoy también vamos a hablar del tip de bienestar que vamos a tener durante todos los programas, el tip de bienestar que te voy a contar lisa y llanamente cómo considero yo y qué es para mí la alimentación consciente. ¿Y por qué digo que es para mí? Porque no hay una teoría sobre qué es la alimentación consciente, sino hay una actitud de vida. Así que vamos a hablar de eso también al final del programa.
¿Qué te parece, Lucy? Empezamos con lo que refiere a esto. Por supuesto, por supuesto. Quiero dejarte una imagen para que entiendas qué significa esta matriz de talentos, ¿sí? Y la imagen es esta. Imagínate que naciste siendo un instrumento musical. ¿Vos te imaginás, Mati, qué instrumento musical serías de niño? Violín. Violín. Bien, el violín es un instrumento de cuerda y tiene un sonido muy especial, muy dulce, muy fuerte, también muy intenso. Imagínate que vos, en vez de elegir violín, no Matías, vos que nos estás escuchando, elegís una pandereta, o elegís un trombón, o elegís una batería, ¿sí? Y otro elige una guitarra, un piano. ¿Qué quiere decir esto? A ver, observa bien. Cada instrumento musical tiene una vibración, tiene un continente, una caja, una manera, una estructura, ¿sí? Y da un sonido diferente. Entonces, el eneagrama te dice, indagá, buscá, observá, sé consciente de cuál es ese instrumento musical con el que naciste. Porque fíjate algo, ese instrumento musical, si vos de chico eras violín, como dice Mati, pero resulta, yo soy su mamá, acá lo vamos a decir, lo vamos a contar. Él nació viviendo esta experiencia del eneagrama y yo hace muchos años pude trabajar muy fuertemente con mi salud gracias a toda la experiencia de él de alimentación consciente. Así que siempre nos estamos inspirando y compartiendo y nutriendo de la búsqueda de la sabiduría de cada uno. Pero imagínate algo, en tu casa, imagínate esto, Mati, si yo te hubiera dicho siempre, mira, el violín no me gusta, no es algo, no, por favor, a mí la batería, toca la batería fuerte, sé intenso, decime las cosas de una manera intensa, al pan, pan y al vino, al pan y al vino. ¿Qué hubiera pasado? Hubiera pasado que nosotros, frente a lo que nos dice nuestra familia, a lo que nos dicen nuestros padres, al entorno que tenemos, familiar, cultural, de relación inclusive de pares, vamos construyendo una imagen idealizada. Y en esta imagen idealizada empezamos a desestimar, si no entra dentro de la aceptación de quienes están conformando esos círculos de confianza que tenemos, vamos dejando de lado esa manera de ser, esa nota, ese tono bajito con el que nacimos para cumplir con nuestra misión. Ahora, si yo a Matías le digo, me encanta el violín, ¿querés aprender a tocar el violín? Es más, desplegá tu mejor música. Estoy fomentando, motivando que él pueda empezar a descubrir si su violín está desafinado, si le cuesta mucho, si está mal por alguna razón, si le falta una cuerda. El eneagrama viene a operar acá. ¿Qué significa? Que te invita a que descubras tu esencia, con qué talentos naciste, cuál es tu continente en el cual vas a tocar tu mejor música. Pero después te ayuda, y este es el gran trabajo profundo del eneagrama, a tomar conciencia que la única persona responsable de que ese instrumento suene de la mejor manera sos vos mismo. Y entonces ahí es donde empezamos a aprender que nos dan la nota, que tenemos que afinar el instrumento, el cómo afinar el instrumento, cómo afinar esa manera de ser, cómo llegar a la mejor versión de nosotros mismos. Quizás tenemos que cambiar una cuerda, tenemos que cuidarlo. Entonces, por ahí muchas personas les toca en la vida aprender de su cuerpo, a otras aprender de su mente que los gobiernan, otros tienen realmente historias emocionales de las cuales tienen que aprender. Esto te habla el eneagrama, no todos nacemos con estas mismas
capacidades. Ahora bien, ¿cuál es el gran tema? Si vos empezás a aprender a tocar tu propia música, a afinar tu instrumento, que esto es el valor del autoconocimiento y el eneagrama te muestra el orden según tu naturaleza, cuáles son esas cualidades que te ayudan a evolucionar, ¿sí? También está el aceptar nuestras sombras. Y el aceptar que a veces no tenemos ganas de ver lo que no nos gusta de nosotros mismos, lo que evitamos, aquellas cosas que resistimos, cómo nos autoengañamos, ¿sí? Porque justamente queremos tocar la música de otro. Entonces, si aprendemos a hacernos responsables de tocar nuestra propia música, el eneagrama te dice, volvé a descubrir el potencial que te hay en tu instrumento. Sé vos mismo. Ahora, ¿vinimos a tocar como solistas o a tocar en una orquesta? ¿A vos qué te parece, Mati? Y bueno, acá tenemos a Macarena, a Geraldine, que nos dice que ella suena como le gusta la maraca, a Cinti, que dice que es una flauta dulce, a quien más, a Belén, que es una pandereta. Ahí vemos que cada uno viene a tocar su propia música. Y esto es lo que quiero decir, respondiendo también una pregunta que trae Geraldina, cómo sé cuál es mi misión que tengo que ejercer. Y hay algo bien simple. Cuando sé quién soy, sé para qué estoy y sé a dónde voy. Y ahí en esa respuesta encontrás tu misión. Entonces, ¿cómo sabés? Descubriendo tu esencia. Esto que venía diciendo Lucía, descubriendo cuál es el sonido que tocas, cuál es la sintonía de ese sonido que estás tocando en este momento, que no va a ser igual al momento del mañana, ni al que tocaste ayer. Y justamente que puedas así encontrar tu misión, tu para qué estás en esta vida y que puedas también llevarla a cabo para dejar la vida diferente a como viniste. Ahora, ¿qué te parece, Mati, si aclaramos esto para no confundir? Nosotros nacemos con un instrumento musical y es el que tenemos que aprender a cuidar y afinar en nuestra vida. No es que somos un instrumento musical hoy, mañana otro y pasado otro. La clave es que cómo descubro mi misión siendo eso que vos sos, ¿sí? Que te hace feliz, que te hace pleno, haciéndote consciente que no desplegamos toda nuestra mejor música. Ahora, iba justamente a contar esta experiencia para que veas el valor que tiene conocer todas las tipologías, porque si no dirías, bueno, con tal de que yo conocer cuál es la mía, cuál es mi instrumento musical, puedo desarrollarme. La clave está en que como no vinimos a ser solistas, sino a tocar en una orquesta, somos seres de encuentro permanentemente, la gran llave está que tengamos que aprender a tocar en orquestas, la orquesta de tu familia primaria, la orquesta de tu familia actual, la orquesta de la familia comunitaria en la cual te desarrollás socialmente, de tus amigos, de tus compañeros del trabajo, la orquesta de la vida, de la humanidad. Sí, la humanidad también están en estas 9 características. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando uno toca en una orquesta, a veces, alguien dijo recién ahí una maraca, a veces una maraca reemplaza a toda la orquesta tocando. ¿Qué significa esto? Que a veces no se valoran ciertos instrumentos y otros sí. Sin embargo, todos son necesarios para que entre todos toquemos la melodía. Y esta melodía se transforma en sinfonía si cada uno sabe el momento que toca, se acompaña, no se superponen. Por ahí un violín en un momento es todo en la orquesta y otro en otro momento se calla y no toca porque está la maraca, el trombón o el tambor tocando. Entonces sabemos cuándo tenemos que avanzar, ser líderes y cuánto tenemos que dar un paso atrás y dejar que otros toquen. Esto implica este movimiento del eneagrama en que en cada vínculo vas a aprender algo más de otro talento. Cada vínculo está en tu vida, sea por tener una relación sana o una relación tóxica, siempre vas a aprender algo de vos. ¿Por qué?
porque si estamos diciendo que venimos a aprender esta vida, cada persona que está en nuestra vida nos constituye. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, Mati dijo violín y alguien dijo pandereta. Son muy diferentes, pero ¿pueden tocar una melodía juntos? Claro que sí. Los dos van a tener una sintonía y de pronto, cuando empieza a tocar la orquesta, quizás ni el violín ni la pandereta se escuchan, se escucha la sinfonía. Eso implica que en la medida que vos conoces a vos, vas aprendiendo talentos que son adquiridos, que son conscientemente trabajados de las 8 tipologías restantes. Y justamente en el proceso de evolución, porque acá hay una dinámica interna del eneagrama, estás llamado a vivir en vos, escuchá bien esto, los 9 talentos, sabiendo que hay uno, el rasgo dominante, ese que no podés autoengañarte, porque ahí está lo que siempre tenés que atender. Cuando un violín se le corta una cuerda, hay que atenderlo para que toque bien. ¿Qué significa? Las circunstancias en nuestra vida muchas veces nos hacen, ¿sí?, volver de nuevo a contraernos, a no ver todo este despliegue de talentos que tenemos. Y es ahí donde tenemos que empezar a redescubrir quiénes somos, con qué tocábamos nuestra música, y ahí empieza el para qué vinimos a esta vida. ¿Qué quiero decirte con esto? Es más, te voy a dejar una pregunta. ¿Se la dejamos, Mati? Pensá quién es el director de orquesta de esto, de la vida de todos, porque todos, ¿quién es el director de orquesta? ¿Quién es tu director de orquesta también? ¿Qué quiero decir con esto, con el eneagrama? Que nosotros tenemos que aceptar esas cualidades innatas que son el rasgo dominante y razón y origen de todo lo que nos pasa desde que nacemos, ¿sí? Y la tenemos que aceptar. ¿Para qué? Para valorarla. ¿Y para qué? Para saber cómo desplegarla. Y ahí, en el despliegue de tus propios talentos, vas a sentir que estás cumpliendo con tu misión. Pero no porque solamente hagas, digamos, lo que vos sabés hacer, sino porque cuando empieces a relacionarte con otros, tu propio instrumento se relaciona con otros y empezás a evolucionar. Nunca evolucionamos solos, siempre es con los demás, aprendiendo de los otros. Esa es una llave maravillosa. Lu, ahora voy a decir algunas preguntas, pero quiero ser figurativo, ya que estamos hoy con la música. Dale. Ahí estoy compartiendo una imagen que trajimos la vez pasada, que cuando hablamos de la armonización de nuestro instrumento, cuando hablamos de que lo que decías vos recién, no dejamos de ser el instrumento, esa esencia con la que venimos, pero sí lo afinamos. No dejamos de ser ese cristal, ese diamante con el que venimos, pero sí lo pulimos. Entonces, cuando no dejamos de ser esa semilla, con esas cualidades de la semilla, como puede ser la lenteja, el girasol, o sea cual fuera, pero sí no desarrollamos un medio para que se pueda manifestar, cuando hacemos eso, quiere decir que hacemos un trabajo en la conciencia. Quiere decir que nuestra conciencia ya se empieza justamente a desapegar de nuestra personalidad, de nuestro ego, conociendo ese ego, conociendo esa personalidad, y empieza a vincularse con las demás, con todo lo demás, empieza a interaccionar con los demás, empieza a interaccionar con la comunidad en la que estamos, con la sociedad en la que venimos, también con las personas con las que venimos a aprender en esta vida. Y ahí es donde vamos haciendo ese camino al centro, desde nuestra esencia, vamos haciendo el pase por todas las esencias del eneagrama, pero haciendo cada vez un escaloncito más al centro. Y esto lo podemos hacer únicamente si sabemos quiénes somos en esta vida. Y sea con el eneagrama o con cualquier otro método que trabaje en el ser y no en la personalidad. Entonces, desde ahí podemos descubrir este camino al centro. Y acá, por ejemplo,
hay dos personas que traen que el director de orquesta es Dios, es el universo. Y la pregunta que yo haría a Geraldine y la otra persona que dice esto es, ¿vos te creés? ¿Para vos Dios está fuera? ¿Para vos el universo está fuera? No porque nosotros comandemos lo que pasa o deja de pasar en el mundo o al otro lado del continente, del planeta Tierra. Pero vos crees que eso está afuera o crees también que algo de eso está dentro tuyo. Esa es la pregunta que yo hago y les hago a todos para que también puedan responderse, si quieren lo puedan escribir. Bueno, fíjate vos esto, ¿no? Para ir ya directamente al eneagrama, vamos a hablar de los 9 talentos. Vamos a hablar de por qué está definiendo cada tipología, que sería un número del 1 al 9, ¿sí? Como dijimos la otra vez, está hablando de un proceso de vida también, como los 9 meses del embarazo. ¿Qué significa cada uno? Y le vamos a dejar un juego, a ver, que empiecen a jugar, que empiecen a observarse en qué rasgos se ven más. ¿Por qué? Porque la pregunta que hicieron el otro día ustedes tiene que ver con esto. Hay dos maneras de abordar y de conocer la naturaleza esencial, pero esto requiere de conciencia, siempre. La primera es que vos escuches estas 9 maneras de ser y en la medida que vayas profundizando, vayas captando y te autodescubras. Así es como lo trabajaban antiguamente, ¿sí? Nadie le decía a otro, vos sos esta tipología o esta, no. Al contrario, cada persona en su reconocimiento, en un conocimiento más honesto, más sincero con uno mismo, más de aceptación, iba viendo cuál era su naturaleza. Ahora, no, a veces nos cuesta más ver al otro, ver a quien tenemos a nuestro lado, que vernos a nosotros mismos. Entonces yo siempre les digo, si vos no te das cuenta de estas 9 maneras de ser o no las captás y vos podés decir, puedo ser las 9, o preguntá a quienes tenés a tu lado, ¿qué ves cuando me ves? Quédate con esta pregunta. ¿Qué ves cuando me ves? ¿A tu pareja, a tu hijo, a tu socio, a quien tengas a tu lado? ¿Qué ves? ¿Pero qué te tengo que contestar? ¿Qué ves? ¿Quién soy? A ver, ¿qué te transmito? Porque lo que nosotros no vemos de nosotros mismos, también lo ve el otro. Y entonces, ¿te parece que empecemos? Si querés tener lápiz y papel y anotar, porque después por ahí te olvidás, el número 1, el 2, el 5, el 8, andá fijándote. Vamos a hacer un pequeño paneo muy rápido de cómo serían estos instrumentos musicales. Yo quiero ¿Sí? que hoy no tengan esa expectativa de decir se van a llevar todo de cada tipología. Por favor, van a escuchar un título de cada uno. Van a escuchar eso, ni más ni menos que por alguien que viene hace 27 años repitiéndolo, que Lucía. Pero después vamos a ir a lo largo de los programas hablando también puntualmente de cada uno y por supuesto todos los programas de capacitación que tenemos desde la universidad profundizamos. Pero hoy, por supuesto, entendé esto desde la mirada arquetípica, desde la mirada del comportamiento, desde la mirada esencial de cada tipología. Generalmente el eneagrama se enseña al revés, porque se lo utilizó mucho en psicología y se lo enseña siempre por lo que es digamos, las sombras. Vamos a hablar de los talentos esenciales y vamos a hablar de qué evita cada tipología. A ver si te ves. La tipología 1 es la persona perfeccionista. ¿Viste esa persona que siempre tiene que estar todo bien, perfecto, organizado, capacidades del 1 que le vienen desde niño, de organizar, de ordenar, de planificar, de tener todo previsto, pero además es una persona correcta, es una persona ética, que siempre quiere cuidar los modales, aunque su gran tema es la ira. Se enoja, pero se lo reprime. Se enoja cuando las cosas no salen bien, cuando no están 10,
cuando no sale el 10, ¿sí? En todo tiene que estar perfecto. Y justamente su funcionalidad es con el orden. Y fíjate que sos muy buenos, si sos papá o mamá uno, sos muy buen pedagogo, vas a querer enseñarle a tu hijo lo que tiene que hacer, cómo armar las cosas, cómo tiene que prepararse, lo que fuera, el cómo, porque son personas prácticas y al ser prácticas inmediatamente resuelven, pero te resuelven la vida también, ¿eh? Y no dejan, son bastante como estructurados en su manera de ser, como yo creo que se hacen es lo mejor, no dejan opción a otros. Y obviamente evitan la ira porque no es correcto enojarse, pero vos se lo ves en el cuerpo, en la cara, en la actitud que tienen, lo demuestran igual, ¿sí? Ese es el gran trabajo. Vamos al 2. Es más, Lu, fíjate, sí, pero lo que quería decirles a los quienes nos están escuchando, fíjate, es más fácil en vez de verse a veces uno, es más fácil ver a la persona que tenemos al lado, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Mati? entonces, ¿cómo son los unos frente a los demás? La actitud del uno frente a los demás es que justamente discute con los demás, se enfrenta a los demás discutiendo. Esa sombra puede ser, se opone a los otros discutiendo, y la luz puede ser, se enfrentan a los otros justamente discutiendo para cómo mejorar la gestión, como para cómo mejorar la relación, o sea, lo que fuera. Pero la actitud frente a los demás es enfrentarse y discutiendo. Bien, vamos al 2. Vamos a seguir en este viaje abriendo las 9 puertas. El 2 es la persona que viene a esta vida a servir a los demás. Es el servidor, el que ayuda. El talento natural lo ves desde niño, ¿eh? Es la niña que regala sus lápices, aunque se lo hayan regalado la mamá a la mañana, necesitan ser generosos. El altruismo, la generosidad, la capacidad de dar, la capacidad de ayudar, la empatía, todos esos talentos es propio del 2. Y justamente lo que tiene que trabajar el 2 es que le cuesta verse a sí mismo, le cuesta registrarse porque siempre se está viendo en el otro, qué es lo que el otro necesita, cómo puede ayudar, qué es lo que se adelantan. Son esas personas que se adelantan a darte o a hacer por vos lo que vos todavía no le pediste. Y ahí hay un gran tema que el 2 tiene que trabajar, evita obviamente ver sus propias necesidades, ¿sí? Siempre ve la de los otros. Entonces, son personas muy cerradas desde lo privado y no solamente eso, sino que a veces manipulan emocionalmente a los demás, ¿no? Y contá cómo se vincula la persona 2, que es bastante claro, ¿no? Por lo que estamos diciendo. La actitud del 2 es justamente acercarse a los demás ayudando, ayudando lo que necesita el otro y en lo que sería la sombra, en lo que los otros necesitan y dejarse de ver, como dijo Lucía, en lo que necesita el mismo. Y esa luz es tender a los otros, que tender a los otros quiere decir el servicio a los otros. Entonces, la actitud del 2 es justamente acercarse al otro ayudando. Fíjate algo, una cosa es dar para que me quieran, que es realmente la sombra, y ahí no está la verdadera ayuda, porque siempre el 2 se dedica a todo el mundo y después no tiene tiempo para sí mismo y se justifica, ¿sí? Una cosa es porque necesito que me quieran porque yo no me quiero, y entonces fagocito también esa necesidad, hago que me necesiten, a cuando un 2 se da a sí mismo, ¿sí? Se conoce, se ama y lo que da lo da desde la donación de su ser. Es muy diferente. Luego acá hay una pregunta de Cinti, ¿se puede ser 1 y 2? Nosotros venimos con una naturaleza, con una esencia. No somos 1 y 2. Ahora, todo el enneagrama yace en todos nosotros. Todos somos todo el enneagrama, pero la esencia, lo esencial, justamente es una sola. Sí, lo que tienen siempre el enneagrama muestra un camino, como decimos, sistémico. Tenés puntos de relación con casi todas las tipologías y hay un punto que es ese punto ciego que venimos también a aprender a relacionarnos con esa esencia. Pero, por ejemplo, en lo que es este caso, el 1 y el 2,
las relaciones que son alas, están al lado, el 1 y el 2. Entonces, tanto el 1, cuando necesita alguna aptitud del 2, tiende la mano y tiene al 2 en su costado. Y lo mismo el 1, tiende la mano, el 2 tiende la mano y tiene al 1. Entonces, esos son aptitudes que tenemos para con la actitud ir a buscar esas cercanías que tenemos en el enneagrama y que nos muestra. Vamos a dar un ejemplo. Una persona 2 que tiene ala 1, que quiere decir que toma comportamientos del 1, es más honesta con lo que hace. ¿Por qué? Porque el 2 siempre te dice lo que vos querés escuchar, pero no te cuenta de sí mismo. Al tener ala 1, ¿sí? Es más honesta en lo que le pasa y te puede decir que no o sí, sin tanta necesidad de adularte. Si el 2 no tiene ala 1, por ahí es mucho más de adular, de decirte que sí, después no cumplir, porque tiene tantas personas a quien ayudar. Entonces, al revés, si el 1 tiene ala 2, va a ser no solamente lo que le parece correcto, sino que siempre va a buscar actividades que socialmente contribuyan a un bien mayor. ¿Qué quiere decir? Que son comportamientos que vamos tomando. Y así va a pasar con muchas dinámicas que son alas, brazos, ejes, que están dentro del enneagrama, ¿sí? En todos nosotros podemos ver comportamientos de energías afines. ¿Qué te parece si pasamos al 3? Vamos. El 3 es la persona que vino a esta vida a triunfar. Es la persona productiva, es la persona eficiente, eficaz y efectiva, la que realmente necesita construir una imagen social y profesional. Y cuidan mucho su imagen. Sí, estamos en un mundo de la cultura de la imagen, así que para el 3 es fundamental. Y justamente al ser productivos son estratégicos para lograr los objetivos que se proponen. Son los magos de la concreción. Tenés una idea, un proyecto, siempre te dan una solución porque son muy, muy prácticos. ¿Cuál es el gran tema? Que se quedan pegados a esa imagen que construyeron de sí mismos desde el éxito económico, desde el éxito profesional, desde trabajar en empresas que les da nombre, desde una posición social X, y de pronto, ¿sí?, se olvidan quiénes son. El gran trabajo del 3 es no solo saber hacer, sino ser. Y esto es un gran tema. ¿Sabés por qué? Porque el 3 tiene que trabajar mucho con el no engañarse y no engañar a los demás, porque su sombra a veces es la mentira, pero empieza en el autoengaño. Construí tanto la imagen, construí tanto la posición que tengo, que si yo eso no lo tengo, no soy nadie. Y ahí está el gran tema. ¿Cómo se vinculan los 3, Mati? Esto lo vemos bien claro dentro del mundo corporativo. El 3 se vincula también como el 1, enfrentando a los demás. ¿Y cómo? Haciendo alianzas. Y lo podemos ver, haciendo alianzas que construyan para los dos desde un lugar más de luz, o alianzas para destruir a alguien o para destruir al otro. Entonces, desde un lugar más de sombra. Eso es algo que tiene el 3 también que trabajar siempre, ese punto finito, porque justamente ve mucho la necesidad personal y el rédito personal. Entonces, la actitud del 3 es justamente enfrentarse, como dijimos en el 1, generando alianzas. Busca siempre su propio interés y el enneagrama le dice en un nivel de conciencia cuando va evolucionando que está muy bueno buscar el propio interés y es ambicioso y siempre quiere más, pero que va a crecer cuando vea el bien común, cuando pueda generar equipo y no solo estar para sí mismo, ¿no? Y este es el gran crecimiento de esta persona 3. Bien, vamos al 4. El 4 es la persona creativa.
creativa por excelencia, lo ves de niño, el que cuenta historia, el que se imagina, el que le encanta y se queda embelesado con una flor, la belleza, lo romántico, la creatividad, lo despliega en la expresión de su ser. Aquí es al revés. Esta naturaleza esencial está conectada con el ser. Son personas que tienen la aptitud, además de la creatividad, de la sensibilidad profunda y se conectan consigo mismos. Siempre se están preguntando por su origen, o el origen de mi familia, o el origen del universo. Son los niños que te preguntan, mamá, ¿y nosotros de qué estrella vinimos? O cómo es que nuestra familia, después de tantos siglos, llegó con el abuelo a ser quien es. Es decir, esas cosas que decís, ¿cómo? Bueno, esas preguntas profundas, casi te diría ontológicas del ser, el 4 las necesita para conocerse, para tocar con el origen, porque otro de los valores del 4 es la originalidad. Ahora, ¿qué pasa? En su personalidad, después el 4 siempre necesita distinguirse, ser original y no ser uno más. No le gusta ser del montón ni de la masa. Y por eso, justamente, a veces se separa. Y hay una frase muy, muy linda que dice, solo los peces muertos nadan con la corriente. Ese es el 4, ¿sí? Si todos van para un lado o la sociedad hace algo, el 4 siempre tiene que hacer algo diferente. ¿Para qué? Para distinguirse. ¿Cuál es el problema acá? Como es tan auténtico, un 4 emocionalmente te va a mostrar cuando está bien, cuando está mal, es como es, lo ves y lo querés como es. Ahora, el problema es cuando lo gobierna esa emocionalidad y ve todo nublado. Entonces no ve las capacidades propias que tiene. El 4 tiene una autoestima generalmente baja porque le tiene miedo a su propio potencial creativo. Ahora, así como la tiene baja, si algo le sale bien, puede tener una autoestima muy alta y creérsela. Entonces pasa de altibajos emocionales todo el tiempo. El gran trabajo del 4 es el equilibrio emocional. ¿Y dónde está, de acuerdo a esto que digo, la gran llave de trabajo, la sombra? Como evita la mediocridad porque no quiere ser uno más, un gran tema es que deposita el valor de su persona en los demás, en los otros, o en lo que hace, o en su creatividad, o en su obra. Entonces, si vos le decís que está mal lo que hizo, o le decís, mirá esto para hijos, ¿no? O que no te entiendo por qué dibujaste un perro verde, ese niño o ese 4 se siente que estás criticando su ser, no lo que hizo, y se desvaloriza. Y en la desvalorización personal aparece la tristeza, la melancolía y la sensación de que no sirvo, que siempre me falta algo para hacer. Ese es el gran trabajo del 4. ¿Cómo se vincula a un 4, Mati? Bueno, el 4 tiene una actitud justamente de alejarse de los demás y al alejarse lo que hace es justamente se va a sí mismo. Irse a su mundo interior, a su mundo sensible. Ahora, tiene también ese alejarse tiene un lugar de sombra y un lugar de luz. El lugar de sombra es que justamente pueden aislarse del mundo, aislarse de los demás y quedarse metidos, regocijados en ese mundo interior. En el caso del 4 puede entrar también en cuestiones hasta patológicas como puede ser la melancolía, quedándose en ese lugar bien interior y alejándose del mundo y lo que sucede ahí afuera. Y el lugar de sombra es tomar distancia para conocer qué hay en su interior y justamente salir y brindarlo. Entonces, esa es la actitud que tiene el 4 frente a los demás, alejarse e irse a sí mismo. Fíjate que hay algo que siempre le digo a los 4, ¿no? Inspira lo mejor de vos y eso te va a desplegar, ¿sí? La palabra inspirar, porque son innovadores. Los otros le dicen, qué bien que lo hiciste, y el 4 dice, no, pero no es para tanto, tienen mucha vergüenza, ¿sí? Se pueden volver víctimas también, este es un gran tema, ¿eh? No victimarios, víctima, es la tendencia. Vamos al 5.
El 5 decimos que es la mente del eneagrama, mente por todos lados. Es la persona que necesita analizar, entender, es el investigador nato. Es la persona racional por excelencia, no porque sea la única, sino porque todo lo tiene que indagar, saber, profundizar desde su mente científica y lógica. Por ende, lo tiene que comprobar, tiene que analizar cómo son las cosas. No se queda con los datos que le das, no se queda con la explicación que le diste, siempre va a buscar más. Los 5, justamente uno de los grandes valores que tiene es que buscan la sabiduría del conocimiento. Son, en el caso de los niños, niños que les encanta leer y por ahí están en una familia donde la familia es más deportista, es más de hacer cosas que de investigar. Y son esos niños que le cuentan a los padres muchos temas que por ahí dicen, ¿cómo es que le interesa eso si en mi familia no se habla de este tema? Les encanta leer, les encanta ahora todo lo que sea investigar con la computadora, les gusta saber de muchas cosas, pero después ponen foco en lo que los mueve internamente, ¿sí? Y este foco los va a hacer desarrollar, a veces inclusive van a ser personas que se destacan no por su personalidad, porque no les interesa destacarse, sino que lo que van a hacer es que, fíjate vos, van a superarse en el conocimiento y después van a ser personas a quien se les consulte, van a ser los buenos asesores, son ingenieros, científicos, técnicos, que viste, decís, como esta persona nadie sabe del tema, se vuelven expertos. ¿Qué les pasa? ¿Con qué tiene que trabajar el 5? Que ahora vamos a contar cómo se vincula, que son muy apegados a su mundo, a sus cosas, y a veces el compromiso emocional, el vínculo con el otro, le molesta. Y entonces no se permite la experiencia si no tiene todo en la mente, no se arriesgan. ¿Cómo son para vincularse, Mati? El 5 también tiende justamente a alejarse de los demás, a recluirse, y a recluirse, como vos bien dijiste, es en su mundo mental, esa profundidad mental. El 4 tiene esa profundidad sensible y el 5 tiene esa profundidad mental, lógica, analítica. Entonces, el 5 encuentra un lugar de seguridad ahí adentro, un lugar en donde todo lo ve. Un lugar en donde puede justamente encontrar respuestas para después llevarlas y vincularse a los demás, o simplemente aislarse y quedarse aislado en ese mundo y de nuevo poder entrar, como dijimos en el 4, hasta en cuestiones patológicas. Esto, hay una pregunta que acá traen, ¿cómo poder ayudar a un 4 a que no se quede ahí? Y es valorando lo que hace, ayudando a que esa persona encuentre el valor en sí mismo. Porque esa profundidad que encuentra en sí mismo, lo sensible, después lo puede plasmar en obras de arte, en poesías, en ser educador y transmitir ese conocimiento interior, en servicio, lo puede plasmar de la forma que sea, pero si no ve una valoración del otro y ve un desprecio, sobre todo de sus seres más cercanos, lo que puede llegar a hacer es volverse adentro, porque es un lugar de nuevo de seguridad. Y hay tanta inmensidad adentro que no le va a hacer, no se va a quedar chico el mundo, va a ser inmenso. Fíjate qué linda la pregunta que hicieron y gracias por estar ahí. Vuelvo a decir que sos el sentido de lo que estamos contando, ¿no? Porque digo, qué bueno que en otro programa contemos cómo ayudar a cada una de estas características para salir de sus propias fijaciones. Esto vamos a anotarlo y te lo vamos a contar, que me parece buenísimo. Quería con el 5 cerrar diciendo una frase que es clave para la tipología 5, que dice, la sabiduría no deriva de acumular conocimientos, sino de experiencias bien digeridas de la vida. Y si vos estás con un 5, movilizalo. Si vos sos 5, movilizate. No quieras tener más información y llegar a la verdad de la verdad de la verdad.
¿sí? Porque siempre la verdad va a ser subjetiva. Animate a vivir, animate a arriesgarte, animate a dar una charla aunque no sepas nada o que sepas algo, pero eso que decís, decilo con convicción. Eso lo saca al 5 de tanto análisis que lo lleva, como decía Mati, a encerrarse en sí mismo y el mundo no existe. Bien, ¿vamos al 6? Sí. El 6 es la persona colaboradora por excelencia. Es esa madre dedicada a su familia, que vive para cada uno, para su marido, para sus hijos, para su hermana, para su tía, para su madre. Es decir, son los familiares los que buscan la seguridad a través de ¿qué? De los grupos o círculos cercanos de pertenencia. Justamente hablamos antes del 2, que era una persona muy dada y sociable y ayudaba a todo el mundo. En el caso del 6, tiene una característica de colaborar, de siempre estar para los demás, pero con sus grupos de pertenencia, porque necesita esa estructura en la seguridad. Entonces, necesita estar seguro de los afectos, seguro de lo económico, seguro del lugar donde vive. La seguridad, si no, y el gran tema del 6 para trabajar, si no, tiene muy expuestos los miedos, las inseguridades y las dudas. Siempre la duda al 6 lo va a hacer ir de un lado para el otro. Sí, pero ¿te parece? ¿Cómo es? No sé. ¿Y será así? ¿Cómo no? Y pregunta uno y pregunta otro. Y eso es por una gran inseguridad de sentir un gran miedo que es a lo desconocido, a la incertidumbre. El 6 construye familia, construye equipos. Fíjate algo, construye equipo, estoy diciendo. Nunca, si es el líder de un equipo, nunca se va a querer mostrar, siempre va a decir, con mi grupo hicimos tal cosa, con mi grupo nos quedamos trabajando, son trabajadores natos, es como la hormiguita que va, viene, construye y un día tiene un flor de hormiguero, pero siempre en comunidad, como yo digo, siempre. Y se sostienen, así como sostienen a los que quieren, se sostienen. ¿Cuál es el gran tema del 6? Que no le gustan los cambios, que no puede transgredir nada de lo que esté estipulado porque es metódico, totalmente metódico y rutinario, y no lo saques de la rutina a algo diferente porque va a quedarse paralizado de miedo. Este es el punto, siempre ven el peligro y a veces eso los hace un poco pesimistas. ¿Sí? Los 6 a veces no les gusta verse a sí mismo porque dicen, a mí no me gusta ver que yo nací siendo tan responsable, que me hago siempre responsable de los demás, me desatiendo a mí, pero también en esa responsabilidad veo los peligros que hay. Es la mamá que siempre te cuida y te educa diciendo, cuidado, no vayas a hacer esto, lo otro, y terminás sintiendo que no tenés vos la posibilidad de experimentar por vos mismo. ¿Cómo se vinculan los 6? Los 6 se vinculan acercándose, al igual que como dijimos el 2, se acercan a los demás colaborando. Ayudan a los otros siempre en lo que necesiten, colaborando en lo que pueden hacer. Son las hormiguitas del enneagrama, las hormiguitas trabajadoras que están todas colaborando con todos. Y ninguna quiere ser la reina, porque la reina ya está nombrada. Es esa hormiguita de nuevo, que ayuda, colabora a quien lo necesite y sobre todo en su ámbito laboral, por esa capacidad y ese compromiso que tienen, esa capacidad de comprometerse con sus acciones en la vida, los lleva a acercarse a los demás, a hacer con los demás, colaborando. Bien, vamos al 7. Quiero responder una cosita que acá pregunta, Ludmila, que llegó tarde. Dijimos que acá el camino de conocerse, de saber cuál es nuestra esencia, no es por una cuestión predictiva o por fecha de nacimiento o por nombre o por lugar donde naciste o por astros o lo que sea, sino es encontrarse uno con ese diamante que está dentro y encontrar uno cuál es esa esencia que vinimos a cumplir. Esto se ve en diferentes momentos de la vida, sobre todo en la niñez está muy marcado en nuestra naturaleza
Y a lo largo de la vida vamos viendo, al vincularnos con los demás vamos viendo, en nuestra actitud frente al trabajo lo vamos viendo. Entonces, acá estamos mostrando algunas llavecitas para que empieces también a sacar esa mugre, a sacar capas y a empezar a ver cuál es tu naturaleza. Vamos al 7. Dale, el 7 es la persona entusiasta, alegre, divertida, que siempre quiere pasarla bien, que todo está bien, que puede tener un dolor, una circunstancia difícil y ya esto va a pasar. Lo bueno está por venir. Y justamente estas características al 7 lo llevan a ser jovial siempre, ¿sí? Y es más, cuando son adultos son hasta un poco infantiles, les gusta tener esta cosa de hacer chistes, a veces hasta chistes que son medio sarcásticos, pero se ríen hasta del dolor, de lo que les pasa a ellos, de lo que les pasa a los otros. ¿Pero por qué? Porque viven la vida sintiendo que tienen que estar entusiasmados. Entonces son de compartir, son los más sociables, son los que digo que en la casa de un 7 hay puerta abierta. Puede venir el que quiera, tomar lo que quiera, compartir con quien quiera. Es todo lo contrario en eso al 6, que es una de sus alas, en donde desconfía de todo el mundo, ¿sí? Hasta que los conoce. El 7 es abierto, el corazón está para todos. Un 7 en una empresa o trabajando en algún lado necesita salir, siempre viven para afuera. Necesito viajar, moverme, son aventureros y hacen 20.000 cosas al mismo tiempo. Y estudian 20.000 cosas. Entonces vos le preguntás y te dice, bueno, no sé, leí 7 libros un poquito cada uno, o hice 10 cursos y de los 10 cursos me llevo un poquito. Siempre picotean porque les encanta, les divierte la curiosidad del saber, porque realmente lo que los mueve es el brindarse a los demás para estar bien. Claro, ¿qué tienen que trabajar? El dolor, porque cuando el dolor nosotros no lo asumimos, se nos transforma en sufrimiento. Y he visto, y esta es la experiencia mía con los 7, que les cuesta mucho verse, porque siempre se ven en los demás, en lo bueno y lo bien que hacen para los otros, y no se conectan con la emoción y con el dolor que le producen muchas situaciones. Se desilusionan fácil porque tienen una ilusión a toda prueba, entonces se desilusionan fácil, pero no dicen las cosas que le duelen, ¿sí? Les cuesta compartir eso, porque sienten que se van a quedar instalados en ese dolor. Y es al revés. Cuando no lo hablan, cuando lo dejan pasar, cuando lo evaden, cuando niegan el dolor, es cuando realmente después cargan con muchas mochilas internas. Es como el payaso triste, que te dice que está todo bien, pero vos no le creés, porque le estás viendo los ojos que no está bien. ¿Cómo se vinculan con los demás? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Recién, pero... No se escucha, Mati. No se escucha, parece que... Se vinculan acercándose a los demás, como dijimos, como el 6 y como el 2, y agradando. Esa es la cualidad del 7. Agradando en donde desde un lugar de sombra puede ser agradando, evadiendo el dolor, evadiendo la angustia, evadiendo una situación de tristeza propia o ajena y justamente acercándose a los demás, tendiendo, agradando justamente para tender a esa felicidad, a ese bienestar, a ese disfrute, a ese goce que el 7 tiene también tan marcado en su esencia. Bien, vamos al 8 y ya con esto vamos cerrando el día de hoy, pero qué lindo que podamos hacer un paneo así como una primera aproximación. El 8 es la persona fuerte, la que tiene poder, la que el niño con 3 años te dice no quiero ir y parece determinado. El no lo tiene en la boca siempre el 8, es fuerte, justiciero, da la vida por la justicia, tiene fuerza, tiene determinación, siempre está viendo qué quiero yo, qué deseo, lo que yo quiero es así y voy por eso que deseo, ¿sí? Y justamente tiene una gran intensidad en la vida, ¿no? Es muy intenso. Y obviamente un gran tema que tiene que trabajar el 8 es su carácter. ¿Por qué? Porque es tan directo, dice las cosas tan de frente, tan al hueso,
que no mide con quién está hablando, puede lastimar a otros si no se da cuenta. Es impulsivo, puede ser agresivo, ¿sí? Pero por otro lado, esto es la parte de la naturaleza. Dentro de sí tiene una sensibilidad que muchas veces, cuanto más agrede, esto para los niños es maravilloso saberlo, cuanto más agrede es porque más dolido está por algo. Eso es lo que no se ve del 8. Son grandes líderes y se mueven siempre por una causa. ¿Cómo se vinculan los 8, Mati? Los 8 se vinculan al igual que el 1 y al igual que el 3, justamente enfrentando a los demás y lo enfrentan peleando. Pero mira esto, la pelea no tiene por qué ser mala. Puede haber una pelea para un ámbito de superación, para una actitud de superación. De esa forma se enfrentan los demás con su causa, con sus ideas y justamente ayudar a que todos podamos generar también una comunidad, una ideología, una idea en común y una transformación. Son personas que transforman, que mueven manadas transformando la realidad. Pero también está la parte de sombra de la pelea, en donde esto es lo que puede ser la parte reactiva y agresiva del 8, en donde justamente el enfrentarse peleando puede ser también una previa a esa agresividad que el 8 puede tener en su visceralidad. Su ejercicio es confrontar para muchas veces no mostrarse débil. El gran tema es evitar la debilidad y la vulnerabilidad que siente. Y a veces hasta se enojan con su propio cuerpo cuando se sienten así, ¿no? Y vamos al 9. El 9 nos representa la paz, el pacificador, la persona conciliadora, que siempre va a entender las diferencias. ¿Viste esas personas que son amables, que realmente son serenas, que tienen hasta un tono más bajo para hablar y que van a saber escuchar? Escuchan más de lo que habla, aman el silencio, son buenos observadores y uno de los grandes temas que evitan los conflictos. Entonces son de ceder permanentemente, lo que quieran hacer, hacen para los demás, ¿sí? Ceden permanentemente. A veces ceden porque ni siquiera registran o saben qué quieren. Es como que les cuesta mucho encontrar ese deseo propio. Se diluyen en los grupos humanos o en una relación, ¿sí? Justamente porque les cuesta registrar lo que les pasa. Son muy analíticos y muy viscerales. Entonces, ¿cómo registra el 9 lo que le pasa? A través de conectar con lo emocional. Es lo que no sabe expresar, ¿sí? A esta tipología le cuesta mucho. ¿Cómo se vinculan? Se vinculan al igual que el 4 y el 5, alejándose de los demás y se van a su comodidad. Los 9 están muy bien en su comodidad, en donde encuentran de nuevo muchas respuestas, pero también pueden aislarse de los demás porque ese lugar es el cómodo, en donde no hay que hacer tanto esfuerzo, en donde no me conecto con mis emociones, no me conecto con mi visceralidad y así estoy bien. Así que de esa forma se enfrentan los demás las tipologías 9. Y fíjate también que un tema lindísimo que el 9 nos enseña es que nació con conciencia espiritual, pero parecería que si no tuvo un medio propicio en el cual despertarse a algo más, porque tiene una mirada como de 360 en la familia o en el trabajo, se vuelven autómatas. Pero siempre, ¿sabés qué? Y esto es experiencia, siempre les queda eso de decir, ¿qué más hay? Yo no vine a esta vida solo a trabajar, ganar dinero. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bien, ahí está el sentido. Todas las tipologías, como la orquesta que hablamos antes, buscan un sentido por el cual ser quienes son. Somos Lucín Serra y Matías Amadaz y te invitamos todos los lunes a estar en vivo, a dejar tus preguntas, tus comentarios, a dejar los temas de interés y por supuesto a registrarte en las próximas actividades. En junio tenemos el seminario de iniciación en enneagrama sistémico que podés encontrar en la página uconciencia.org y en julio tenemos el seminario de niveles de conciencia. Nos vemos el próximo lunes en otro programa nuevo de enneagrama sistémico. Gracias, Lu, por este tiempo. Se nos fue. Gracias a Quinta Dimensión Online y nos vemos el próximo lunes. Chao, gracias por estar,